Shalom amigos, muy buenas noches. Laila Toable Kulam. Bienvenidos. Una noche más de estudio del Sagrado Tanaj, una noche más para conocer los secretos del cielo, una noche más para seguir esforzándonos en Hashem. Damos gracias a nuestro Creador, como siempre, por permitirnos un día más de esfuerzo para todos. Hoy vamos a empezar un tema que nos va a llevar, si no son dos, son tres, creería yo, a estudios, que es todo lo que rodea a la desaparición del Yahoo de este plano. Sí, entonces vamos a iniciar con nuestro estudio el día de hoy en Melahim Bet, Perek Bet, Segunda de Reyes, capítulo 2, y nos dice el Tanaj de la siguiente manera. Dice, cuando Hashem había de llevarse a Eliyahu a los cielos en una tempestad de viento, aconteció que Eliyahu y Elisha procedieron a partir de Gilgal. Estamos hablando alumno y maestro, ¿cierto? Eliyahu, el maestro, Elisha, el alumno. Y se la pasaban juntos en todo momento. Y nos está diciendo que en este momento, dice el profeta Yirmiyahu, cuando Hashem se iba a llevar a Eliyahu a los cielos en una tempestad de viento, entonces se fueron hacia Gilgal. Y aquí hay ya varias cosas que nos explican los Jajamim referente a esto. ¿Listo? Lo primero es que tenemos que ver cómo está escrito en otro profeta lo que se conoce como la Merkabah. ¿Listo? La Merkabah, más o menos en nuestra lengua, vendría a traducir algo así como la carroza, ¿cierto? Como una carroza. Y esa Merkabah hace referencia harto a ella, en especial el libro de Ezequiel. El profeta Yehezkel nos empieza diciendo que él tuvo una visión cuando estaba en el río Quebar, que aprendí hace poco que él estaba dentro del río cuando tuvo la visión, porque es una fuente natural de pureza, y por eso pudo alcanzar la profecía allí. Y nos dice el libro de Ezequiel empezando, que él vio unas figuras rarísimas en este mundo. Veía que habían seres que descendían y al descender pues se podían apreciar de cerca y parecía que tenían rostro de cuatro personas diferentes, de cuatro seres diferentes, ¿cierto? Las famosas Hayot HaKodesh. Entonces, esas Hayot HaKodesh, o los animales sagrados, traduciría más o menos eso, se componen de el rey de las bestias, el león, el rey de los animales domésticos, el toro, el rey de las aves, el águila, y el rey de la humanidad, de la creación, que es el hombre, ¿sí? Pero bueno, dentro de toda esa descripción que nos da por allí el libro de Ezequiel, que eso lo estudiaremos después, nos empieza a decir que, dice así, Ezequiel 1:4, empecé a ver y miré, y había un viento tempestuoso que venía del norte, una gran masa de nubes y fuego trémulo, y tenía un resplandor todo alrededor, y en medio de él había algo como la apariencia del electro en medio del fuego. ¿Sí? Entonces estamos aquí diciendo que hay una similitud, una igualdad de expresión, una Gesera Shabbat. Nos dijo al comienzo de nuestro versículo de hoy que Hashem se iba a llevar a Eliyahu en un viento, pero también nos está diciendo que la visión de Ezequiel, cuando vio esas Hayuda Kodesh, también era un viento el protagonista. Por lo tanto, entonces están ambos eventos interconectados y podemos decir que fue en uno de esos carrozas, en esa Merkabah en hebreo, que fue tomado Eliyahu de este plano terrenal. ¿Listo? Entonces, listo. Hay un comentario muy interesante que hace acá Rabino Behaye y nos pone unos ejemplos tremendos. Ahorita les voy a hacer una pregunta después de esto. O no, les voy a hacer la pregunta para que piensen una respuesta mientras explico otra cosa. ¿Listo? Hashem es llamado en el Salmo 24 el Rey de Gloria, Melech HaKavod, ¿cierto? ¿Por qué Hashem es llamado Rey de Gloria? ¿Listo? Piénsenlo, no me lo digan todavía. Mientras tanto, vamos a explicar esto tan bonito que aprendí de Rabino Behaye. Nos dice Jajam
Rabino Bejaye, que las manifestaciones de la presencia divina en los profetas suceden por medio de cualquiera de los cuatro elementos básicos de nuestro mundo. ¿Listo? Cuatro elementos básicos de nuestro mundo. Entonces todos sabemos que son esos elementos, ¿no? El aire, el agua, el fuego, la tierra. Esos son los cuatro elementos básicos. Y Hashem usa esos elementos para manifestarse a los profetas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo sabemos? Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, nos dice en Shemot 3, capítulo 3, versículo 2, que Hashem bendito usó el fuego para comunicarse con nuestro maestro Moshe, ¿cierto? La famosa zarza ardiente. Entonces, ahí tenemos una muestra de que uno de los cuatro elementos fue utilizado por Hashem para manifestarse a un profeta, en este caso al más grande de todos, Moshe Rabbeinu. También de fuego tenemos otra manifestación de parte de Hashem. ¿Cuándo fue? Cuando se entregó la Torá en el monte Sinaí. Ahora allí nos dice el capítulo 20 de Shemot, que era terrible, que era el fuego impresionante que salía de la montaña y que todo el mundo veía las voces, ¿cierto? Ya lo hemos estudiado anteriormente. Shemot 24:17 lo amplía un poquito más, era un fuego consumidor en la montaña, está escrito allí. Y a continuación vamos a hablar ahora de cómo se manifestó Hashem a través del aire, ¿sí? En este caso, tuvimos una hace poco que estudiamos de Eliyahu, después de todo el profeta, todo lo que sucedió con los profetas de Baal, en el Monte Carmel, llega, se va de Eres Israel, después de haber matado a todos los profetas de Baal, llega hasta el monte Sinaí, y allí se le presenta a Shem, y primero era un terremoto, después era un fuego, después una tempestad, y el último era un silencio, ¿cierto? Y en el silencio sí estaba Shem, dice así, sí estaba Kadosh Baruj Hu allí. Entonces, aprendemos al final que cuando el aire estuvo tranquilo, allí se manifestó Hashem. Por lo tanto, Hashem se manifiesta también a través de otro elemento de la naturaleza de nuestra creación llamado el aire. Y otra forma, dice en Job 38:1, que Hashem responde desde la tempestad, ¿cierto? Y aquí, aunque la traducción dice tempestad, la palabra más acertada sería desde el viento, desde el aire, desde el ruaj. Entonces, Hashem, tenemos otras dos pruebas de que también por el aire siempre se revela un profeta. Entonces, ya tenemos fuego, ya tenemos aire. Ahora vámonos con agua. Tercer elemento, profeta Ezequiel, ¿sí? ¿Cómo Ezequiel se metió al río Quedar? Y dice que allí recibió la profecía de Hashem dentro del río, porque el río es un agente purificador natural. Por lo tanto, al tener ese nivel tan grande de pureza que fluye todo el tiempo de él, hizo que fuera un recipiente digno, Ezequiel, de recibir la profecía. Entonces, por eso empieza Ezequiel 1:1, dice, estando yo junto al río Quedar, pero en la traducción dice junto al río. En hebreo dice en el río Quedar, sobre el río Quedar. Entonces aprendemos que a través del agua Hashem se manifestó. Y también, dicho sea en ese mismo capítulo, Ezequiel 1:24 más adelante, dice las Hayot se manifiestan como impetuosas aguas. O sea, esos seres vivientes que tenían cuatro caras, que ya lo dijimos hace un momento, se manifestaban también a través del agua. ¿Listo? Y por último tenemos la tierra, el último elemento, la tierra. El cuarto, y está también en Ezequiel 43:2, y esto lo decimos todos los días en la recitación del Shema, y lo decimos también en la Kedushá, después en la repetición del rezo, ¿no? Decimos Kadosh, 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 Adonai Sebaot Melech Haaretz Kebodó, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Santo, 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 Hashem de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, sí, Ezequiel lo está manifestando, es porque también él pudo percibir que a través de la tierra, Hashem se manifestaba a la humanidad. Entonces, al final, Hashem
no es que haga siempre un milagro exorbitante para revelarse a la humanidad, usa también los mismos elementos que él creó para darle forma a nuestro mundo. Por eso acá nos está diciendo, todo esto empezó a suceder antes de que Hashem se llevara a través del viento a Elías. ¿Listo? Ahora sí, hice una pregunta. El Salmo 24, el Salmo que leemos Yom Rishon, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras entradas sempiternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Salmo dice, Hashem de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Ahora la pregunta que hicimos fue, y quiero que alguien nos dé su opinión, ¿por qué Hashem es llamado el Rey de Gloria? ¿Por qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué sería que así lo escribe David? Y que también eso fue un episodio que pasó con Salomón cuando inaugurando el Bet HaMikdash. Vamos a escuchar a Julia. Sigue, por favor. Shalom con todos, buenas noches. Bueno, no en sí no tengo mucha información o no sé si lo que voy a decir está bien, pero creo que se le llama al Rey de Gloria, ya que como hemos visto a lo largo de la historia del pueblo judío, el tema de las guerras, ¿no? Cuando iban a la guerra, la mayoría de las veces salían victoriosos, ¿no? Entonces yo supongo que este es uno de los motivos por lo cual a Hashem se le llama el rey de gloria, pues no sé si estoy equivocada. Listo, tenemos una opinión. Está bien, súper. Aquí la idea es que de todas nuestras opiniones vamos aprendiendo mucho más porque todos vemos la vía y la Torah de una forma diferente. Entonces, por ahora, tenemos una opinión que nos dice por el éxito en las guerras, las maneras milagrosas en que Israel gana las peleas siempre. Muy bien. ¿Alguien piensa algo diferente? ¿Alguien se le ocurre otra respuesta de por qué Hashem es llamado el Rey de la Gloria? Creo que no. Bueno, está difícil la pregunta, pero la respuesta es sencilla. Y la verdad que yo nunca lo había visto así hasta que lo estudié. Pues, esto está escrito en el Midrash Tanhuma y trae todas las pruebas, ¿listo? Vamos a ver. Dice el Midrash Tanhuma, Hashem es el Rey de Gloria porque reparte una parte de gloria, una parte de su honor a aquellos que le temen, ¿sí? Un principio muy importante. El rey es un siervo del pueblo, no como conocemos hoy en día un gobernante, que el gobernante cree que todo el pueblo está al servicio de él. No, el rey de Israel no, el rey de Israel tiene un cargo en el cual él tiene que estar al servicio de todo el pueblo. Y en eso se asemeja a Hashem. Y vamos a ver varios ejemplos, ¿listo? Ejemplo número 1. Es prohibido que un hombre se siente en el trono del rey, ¿sí? ¿Quién se atrevería a sentarse en el trono de un rey? Nadie, ¿cierto? Nadie se atrevería a hacerlo. Sin embargo, Hashem, Akadosh Baruj Hu, sentó en su trono al rey Shlomo. ¿Cómo lo sabemos? Primera Crónicas 29 nos dice, Shlomo se sentó en el trono de Hashem. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Ya lo estudiamos anteriormente, pero tiene que ver con que alcanzó un nivel tan elevado de comprensión de que era Hashem, que llegó a estar como si fuera el trono de Hashem. Está así descrito por Tibrea Yamin, ¿sí? Entonces, miremos cómo es Hashem. Un rey no permitiría que nadie se siente en su trono, pero Hashem permitió que Shlomo se sentara en su trono. Eso es algo muy figurativo, pero va al caso. Ejemplo número 2. Un rey mortal no permite que nadie monte su caballo, ¿sí? Es prohibido montar el caballo del rey. Estuvimos viendo al final de Shmuel Bet, ¿sí? Que David fue secuestrado por un hermano de Goliat, ¿no? Uno de los gigantes que está mencionado allí al final del libro de Shmuel. Y la única forma de encontrarlo fue gracias a que el Sanedrín autorizó que
Abishai, el hermano de Joab, que era también sobrino de David, montara sobre la mula real, porque la mula siempre va a buscar a su dueño. Ella siempre sabe dónde está su dueño. Es una conexión que se hace entre animal y persona. Pero tuvo que pedir la autorización al Sanedrín, porque había pikuach nefesh, había un riesgo mortal para David en ese momento. ¿Sí? Entonces se autorizó, Abishai fue, lo salvó, regresaron todos juntos y no pasó nada. Eso es un ejemplo de que es totalmente prohibido montar el caballo del rey. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu permitió, acá en este capítulo que estamos estudiando, a Eliyahu montar su caballo. Está escrito en Nahum 1:3 que el caballo de Hashem es torbellino y tormenta. Y acá también está escrito que Eliyahu fue arrebatado en un torbellino y una tormenta. Por lo tanto, ambos pasajes se interconectan para enseñarnos que Hashem le permitió ese honor a Eliyahu. Ambos. Número 3. Nadie puede usar el cetro de un rey. ¿Cierto? ¿Quién va a tomar el cetro de un rey y lo va a usar? Nadie. Pero a Kadosh Baruj Hu, pero Hashem entregó su cetro a Moshe Rabbeinu. ¿Cómo lo sabemos? Shemot 4:20 nos dice, y Moshe tomó el cetro de Hashem en su mano. Y ahí fue cuando empezó a hacer los prodigios en Misraim, lo que tiene que ver con las 10 plagas, que al final terminó con la salida de Amisrael de allí de Misraim. Le dio su cetro. Qué humilde es Hashem, ¿no? Por eso es el rey de la gloria. No es el rey de gloria tanto como pensar en lo imponente que es demasiado imponente, inescrutable, infinito, sino más porque sus actos demuestran humildad. No demuestra que sea un creador que espera que todo el mundo le bese los pies, sino que más bien él comparte un poco de la gloria con la humanidad, aquellos que le temen. Tampoco es a cualquier persona. Estamos diciendo que hasta ahora son mencionados Shlomo, Eliyahu, Moshe. Ninguno era pequeño, eran enormes todos. Número 4. Nadie se atreve a ponerse la corona del rey, pero eso está más grave todavía, ¿cierto? ¿Quién se va a poner la corona del rey? Eso es inaudito, eso es imposible, ¿cierto? Incluso la corona del rey de Israel, ¿qué pasaba? Ya estudiamos que se ajustaba la cabeza solo de una persona en todo Israel y por eso se sabía que era apto para ser el rey de Israel en caso de que hubiera duda de dos hermanos, ¿cierto? Era la corona de David. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con Hashem? Aunque ningún rey permitiría que otra persona se ponga su corona, dice Midrash Tanhuma, Hashem pondrá su corona sobre el rey Mashiach, sobre el rey Mesías, el rey Mashiach. ¿Dónde está eso insinuado? Cantar de los cantares, Shir Ashirim 5:11. Su cabeza es del oro más fino, ¿cierto? Y dice también, tú pones una corona de oro fino sobre su cabeza en Isaías 21:4. Pues Hashem va a permitir que la corona sea usada por el Mashiach. Número 5. Nadie vestiría las vestiduras de un rey, ¿cierto? ¿Quién se pondría la ropa de un rey? El único que sabemos que pudo hacerlo fue Mordejai, ¿cierto? Que el Amán le tocó vestirlo y todo. Y así se trata a quien honra al rey. Eso es, mis queridos amigos, mis queridas amigas, no para enseñarnos que Mordejai hizo el bien en salvar a Hashverosh, que lo hizo muy bien, después de descubrir lo de Bigtan y Teresh. Eso nos está enseñando es que aquel que honra al rey del universo, Hashem le da unas vestiduras especiales. Entonces le da un trato diferencial, le da una vida mejor que a todos los demás, ¿cierto? Eso depende mucho de la cercanía que tiene uno con Akadosh Baruj Hu. Entonces, ¿qué tiene eso que ver? Aunque ningún rey permitiría que alguien use sus prendas de vestir, Am Israel vestirá las vestiduras de Hashem. Dice el Teilim 93:1. Sus vestiduras son majestuosas, ¿cierto? Y también el Teilim 29:11 dice, Hashem dará majestad a su pueblo. Pues al final, todos nos vestiremos con las prendas del Rey del Universo. Shh, tremendo.
Y la última, la última. Número 6. Nadie se atrevería a llamarse a sí mismo con el nombre de un rey mortal, ¿cierto? Pero a Kadosh Baruj Hu llamó a Moshe Rabbeinu por su propio nombre. ¿Cómo dice Shemot 7:1? Dice, mira, te he puesto en lugar de Hashem ante Paró. Y allí usa el nombre sagrado, 4 letras de la Torah. Entonces, permitió que su nombre se posara sobre Moshe y así Moshe pudiera liberar a todo Israel de Misraim. Entonces cierra el comentario del Midrash y dice, por eso es que Hashem Sebaot es el Rey de Gloria, porque él reparte una parte de su gloria a todos los que le temen. Y seguramente pueden haber más ejemplos así. El Midrash solo citó estos, yo de ahí los tomé, pero es para enseñarnos algo muy importante de Hashem, la humildad. Y si dice la Torah, emularéis los caminos de Hashem, pues este es un camino muy significativo. Algo muy bonito es que Hashem siempre está detrás de todo, no busca el protagonismo. Hace poco hablaba con alguien de eso, que nos preguntaba de por qué los judíos en silencio manejan el mundo. Nadie lo sabe, pero todos los judíos manejan el mundo. La economía mundial la manejan los judíos. Yo le decía, eso tiene que ver con imitar a Hashem. Perdón, Hashem está detrás de todo. Hashem está oculto en todo lado. Por eso dice cuando vamos a hacer el Kiddush, el ser más oculto de todo lo existente es Akadosh Baruj Hu mismo. Porque a pesar de que Él está ahí, todos sabemos que Él nos ayuda, que Él nos escucha, que Él nos provee, que también nos castiga, que también nos regaña, ¿cierto? Él nunca está reclamando que le demos siempre el crédito, nunca está diciendo fui yo, nunca está sacando el pecho, ¿cierto? Sino que Él está ahí oculto, está calladito y todos solamente lo podemos percibir, pero nunca lo podemos ver. Entonces, esa es una mirada, una cualidad importante que aprendemos de Hashem. Por eso es mejor uno estar tras bambalinas. Por eso en específico la mujer cuando se viste, no se viste así para mostrar, porque ella es un tesoro. Toda mujer es preciosa, toda mujer es un tesoro valioso. ¿Para quién? Para su marido, para su esposo. Eso se insinúa también desde la Torah. Ahora bien, dice el versículo 2, Eliyahu empezó a decir a Elisha, siéntate aquí, por favor, porque Hashem mismo me ha enviado aún hasta Betel. Pero Elisha le dijo, tan ciertamente como que vive Hashem y como que vive tu alma, yo ciertamente no te dejaré. De modo que bajaron a Betel. Entonces Eliyahu estaba tratando de decir, quédese acá porque yo tengo que ir a otro lugar, ¿cierto? Betel, a la casa de Hashem. Ok. Entonces dice Rashi, Eliyahu deseaba ahuyentarlo debido a su humildad. ¿Para qué? Para que Elisha no viera que se lo llevaban. Esa es la primera interpretación que se puede deducir. Eliyahu era tan humilde, dijo, no, yo no quiero que este sea testigo de que yo me desaparecí y me llevó al cielo, porque entonces se va a hablar de eso y pues, voy a ser famoso por algo y no quiero ser famoso. Aprender humildad de Hashem, aprender a estar oculto. Ok. Otra interpretación es que no quería también asustar a Elisha, ¿cierto? Porque la manera en que lo llevaron, pues yo imagino que tenía que causar una impresión tremenda. Está uno hablando con una persona y de un momento a otro pasa un fuego y se lo lleva y se ve que se va hacia el cielo. Tremendo, ¿no? Eso tiene que ser impresionante. Entonces, una manera de verlo es que estaba ahuyentándolo para que no se impresionara Elisha. Ahora bien, vemos algo interesante, ¿no? Dice el versículo 3 lo siguiente. Entonces los hijos de los profetas que se hallaban en Betel salieron a Elisha y le dijeron, ¿realmente sabes tú que hoy Hashem va a quitar a tu amo de la jefatura sobre ti? A lo que él dijo, bien lo sé yo también, guarden silencio. Es tremendo, que está diciendo los hijos de los profetas. Entonces no está hablando que fuera poquitas personas, porque está hablando en plural, ¿cierto? Y está hablando de que si sabe que hoy se va su maestro, la respuesta de Elisha es sí, yo ya sé que se va a ir. Entonces todos tenían un nivel grande en el cual podían ver cosas también del futuro, cosas que no son fácil al alcance del ojo.
Entonces dicen los Jajamim, la Tosefta, antes de que Eliyahu fuera llevado a este mundo, abundaba el Ruach HaKodesh en este mundo, en Israel, ¿cierto? La inspiración divina abundaba en Israel. ¿Por qué? Porque vemos que los hijos de los profetas sabían que ese día específicamente Hashem quitaría a Eliyahu de este mundo. Y eso es imposible saberlo sin tener un espíritu de profecía, ¿sí? Si hoy en día les aparece un loco diciendo que es un profeta o se hace llamar profeta, Hashem bendito, ahí sí debería poderse aplicar la Torah como dice y cogerlo a piedra a todo el mundo. Qué blasfemia, qué mentira. El último profeta vivió en la época en que el templo todavía estaba de pie. Se llamaba Malaquí, profeta Malaquías. Después de él, en 2000 y pico de años, no ha existido un solo profeta. ¿Listo? ¿Alguna vez alguien les dijo que era un profeta? ¿Ustedes saben que alguien se hace llamar un profeta? Mentiroso total. Entonces, si no hubiese habido ese nivel tan alto en el mundo, pues imposible que muchas personas tuvieran acceso. Y si muchas personas sabían que el Yahoo se iba, es porque precisamente el espíritu de profecía era abundante en este mundo en la época de Elisha y de Eliyahu. Ok. Ahora bien, dice la frase, ¿sabes que tu maestro va a ser quitado de ti hoy? Tu maestro. Entonces ahí deberíamos pensar un poquito, ¿sí? ¿Por qué le llaman tu maestro, pero no nuestro maestro, ¿cierto? Sí, para manera de información para todos. Elisha empezó una escuela, perdón, Elías empezó una escuela para enseñar a ser profeta a la gente, ¿sí? Ser profeta no era solo, recibir la profecía y ya, tenía que aprender todo, cómo hablar, cómo expresarse, cómo interpretar las señales que venían del cielo, cómo transmitirlas a los demás, cómo, qué cosas revelar y qué cosas no. Pues Eliyahu empieza una academia para profetas que también la sigue después Elisha, ¿sí? Y entonces uno se pregunta, si esto fue así, ¿por qué no dicen nuestro maestro nos va a ser quitado, sino dicen tu maestro va a ser quitado de ti? Entonces simplemente Rashi nos dice, esto es para enseñarnos que Eliyahu y Elisha tienen un nivel de profecía igual. Oh, pues aquí empieza ahorita a desentrañarse algo que va a pasar más adelante, pero pensemos un momento. En Rashi son iguales, por lo tanto dice tu maestro. Listo. Entonces, sigue diciendo Rashi. La Torah nos dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos, al acostarte, al levantarte. Hablarás de ellas cuando estés en tu casa y vayas por el camino, ¿cierto? Ok. Allí dice, tus hijos, banim, ¿cierto? Entonces, aquí nos dice Rashi, cuando la Torah se refiere a las enseñanzas a tus hijos, banim no se está refiriendo solamente al hijo que desciende de uno, ¿cierto? Al que sale de la semilla de papá y mamá, sino se está refiriendo principalmente a los discípulos, ¿sí? Nos da ahí la primera prueba, banim. Luego, de Barim 14:1 más adelante la Torah, también nos dice, vosotros sois hijos de Hashem, vuestro Elohim. Y también usa la palabra Banim, ¿cierto? No se está refiriendo al hijo que sale de uno, se está refiriendo a los discípulos de uno. Luego tenemos, Segunda de Reyes, este versículo que estamos estudiando, 2:3. Dice, los Banim de los profetas que estaban en Betel. Esto no era una dinastía que se pasara de padre a hijo la Nebuá. Difícilmente un padre le puede heredar algo así como la profecía a un hijo. Eso se adquiría independientemente, individualmente, cada uno con un nivel diferente. Por lo tanto, ya que está diciendo los hijos de los profetas, los Banim Neviim, no se refiere a los hijos, sino a los estudiantes. ¿Sí? Y luego tenemos Segunda de Crónicas 29:11, donde está escrito, mis Banim no sean negligentes, mis hijos no sean negligentes. Pero allí se está refiriendo el maestro a sus alumnos también. Entonces, partiendo de eso, estamos pudiendo aclarar que esa mitzvah, donde dice que vas a enseñarles a tus hijos,
Se está refiriendo a que todos nosotros deberíamos tener personas a quien enseñarles también la Torah, ¿sí? ¿A quién enseñarles la Torah? Esta semana cuando estaba estudiando el Tanaj en Isaías, que es donde voy, me encontré que mm, el versículo, espérame un segundo, mira aquí más adelante. Um, en Isaías 4:3, ¿sí? Nos está hablando de los que están inscritos para la vida y no se está refiriendo a la vida de este mundo. Se está refiriendo a la vida del más allá, dicen así los jajamim. ¿Qué significa eso? Dice en la Kabbalah, una persona que trabaja duro para acercar a la gente a Shem y hacer que las almas crezcan, construye un santuario sagrado en este mundo. Y aunque puede ser que algunas de esas almas se alejen, ¿cierto?, de la santidad que pueden adquirir de esa persona que las enseña, al menos algunas seguirán siendo llevadas hacia el temor al cielo por cómo es su maestro, por cómo les enseña su maestro. Por lo tanto, la gloria de Hashem es exaltada en el mundo cuando aquellos que estaban alejados, entonces ahora son acercados al servicio divino. Y esas personas son llamadas Kadosh, Kedoshim, que es la palabra que utiliza Isaías 4, Isaías 4:3. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Cuando hacemos todos el deber de que todo lo que aprendemos de la Torah, que es infinita y es maravillosa, lo podemos transmitir a otras personas, entonces estamos alcanzando un nivel llamado Kadosh, santo. Entonces, bendito Hashem que tengamos esa posibilidad. Y dicho eso, pues hay que estudiar la Torah, pero desde el hebreo. Hay que estudiar la Torah desde las fuentes originales, desde los sabios de antaño, no lo que nos parece acá aún. ¿Sí? Porque dice el Zohar, ¿no? Cualquier estudio de la Torah que no es enseñado por la tradición desde Moshe en el Sinaí, sino es una interpretación X de cualquier persona, entonces ese estudio de Torah, aunque tenga la Torah abierta en ese momento, ese estudio se va para el Sitraja, para el otro lado, para el otro lado. Entonces no es provechoso para la Kedushá, sino para la maldad. ¿Listo? Ok, eso es para que lo pensemos. Ahora bien, entonces, mm, sí, los discípulos son llamados Banim, hijos. Entonces dice Rashi, esto nos enseña inmediatamente por Kalba Homer que el maestro se denomina Av, se denomina padre. ¿Y qué prueba tenemos? Unos versículos más adelante, cuando Eliyahu es tomado de este mundo, Elisha dice, Padre mío, Padre de Israel y su caballería, ¿cierto? Entonces eso nos enseña que un maestro para un estudiante es como si fuera un padre, y un estudiante para un maestro es como si fuera un hijo. Y ahí sí el Shema entonces empieza a coger más sentido, más sentido, más sentido. Por eso es que el judaísmo no es proselitista, pero uno no sabe a quién se le despierta una chispa por una palabra de la Torah, por una letra de la Torah. Ok, ahora viene una pregunta, ¿no? Yo creo que ya hemos estudiado esto, pero quiero ver si alguien se acuerda de la respuesta. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Si nos está mencionando acá el Tanaj que había muchos profetas, ¿cierto? ¿Dónde están todos los escritos de esos profetas? Porque apenas tenemos 24 libros en todo el Tanaj. Y esos 24 no vivieron todos al tiempo, son de épocas distintas. Y si acá en este momento la profecía estaba tan prolífera en Israel, no escribieron nada. ¿Dónde están los escritos de todos esos profetas mencionados en este capítulo? ¿A alguien se le ocurre una idea? ¿A alguien se le ocurre una teoría? ¿O alguien de pronto sabe la respuesta? La respuesta está en el Midrash Rabbah. Pero si alguien la sabe, pues, oh, Hashem, bienvenida. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Está difícil la pregunta? ¿Por qué no conocemos nada de esos profetas? Solo son llamados
los hijos de los profetas, y hasta ahí. Bueno, la respuesta del Midrash es la siguiente. Mm, lo primero, tenía nivel grande de profecía, porque saber que alguien se va del mundo no se adquiere con facilidad. Si lo sabían es porque era un nivel elevado de profecía el que poseían. Ahora bien, su profecía, dice el Midrash, se limitaba solo al presente, o sea, al momento en el que estaban vivos. Era relevante para esa generación la profecía que adquirieron. No tenía ningún propósito en generaciones posteriores. Entonces, puede ser que alguien en ese momento recibió un mensaje tremendo para la generación que estaba vivo, pero hoy en día, año 5785, pues es irrelevante su profecía porque no nos afectó a nosotros. Por lo tanto, pues no dejaron unos escritos que fueran preservados como hasta ahora a perpetuidad. Pero dice el Midrash, en el futuro, Akadosh Baruj vendrá y los traerá y su profecía será publicada. ¿Cómo lo sabemos? Está escrito en Zacarías 14:5. Hashem Elohim vendrá y todos los santos vendrán con él. Oh, entonces miren cómo coge sentido la escritura. Al final sí que conoceremos los escritos de esos profetas que no fueron relevantes a nuestra generación, pero que sí que dejaron también escritos en ese contexto. Ahora, no sabemos, ¿no? Sí, en los imperios que robaron, saquearon a nuestro pueblo Israel, se robaron escritos de todos esos profetas y no los conocemos. ¿Sí? Quién sabe que un día en el Vaticano abran todos esos túneles y salgan escritos de profetas que nunca fueron mencionados, pero que sean kasher y que estén en hebreo y que tengan coherencia, porque fueron escritos con lengua, no lo sabemos. Puede que pase. Ok, vamos a seguir con la lectura. Sigue diciéndonos. Elisha ahora le dijo, Elisha, siéntate aquí, por favor, porque Hashem mismo me ha enviado a Jericho. Ya le cambió la película. Primero le dijo que iba a Betel. Y como lo siguió todavía Elisha, entonces dijo, no, voy a Jericho. Le cambió el destino. Pero Elisha dijo, tan ciertamente como que vive Hashem y como que vive tu alma, yo ciertamente no te dejaré. De modo que llegaron a Jericho. Entonces los hijos de los profetas que se hallaban en Jericó se acercaron a Elisha y le dijeron, ¿realmente sabes tú que hoy Hashem va a quitar a tu amo de la jefatura sobre ti? A lo que dijo, bien lo sé, yo también. Guarden silencio. Entonces, estamos hablando ya de otro lugar diferente. Ya no fue Betel, fue Jericó, también habían profetas acá, profetas allá, y todos sabían que Eliyahu se iba ese día del mundo. Psh, qué nivel tan alto de esa generación. Altísimo, altísimo el nivel de esa generación. Entonces, dice el Tanaj, Elisha le dijo, siéntate aquí por favor porque Hashem mismo me ha enviado al Jardín. Otro destino diferente, al río Jordán. Pero él dijo, tan ciertamente como que vive Hashem y como que vive tu alma, yo ciertamente no te dejaré. De modo que los dos siguieron adelante. Y había 50 hombres de los hijos de los profetas que fueron y se quedaron parados a la vista a cierta distancia. Pero en cuanto a ellos dos, estuvieron parados junto al Jordán. Entonces, algunos de los hijos de los profetas eran 50. Imagínense 50 estudiantes, ¿cierto? Tremendo. 50. Dice el 8. Entonces Eliyahu tomó su prenda de vestir y la envolvió y golpeó las aguas, y éstas se dividieron gradualmente para acá y para allá, de manera que ambos cruzaron por el suelo seco, ¿cierto? ¿Por qué lo enrolló? Bueno, lo enrolló, lo envolvió, dice allí, para que fuera más fácil golpearlo, ¿sí? Por lo tanto, si está diciendo que usó su prenda, se está refiriendo al talit. Su talit de Eliyahu fue esa prenda que se golpeó contra el río Jordán para que se abriera. Y no dobló el talit por los pliegues, sino solamente lo amontonó, es lo que nos está diciendo, para que sea rápido. Ok. Versículo 9. Aconteció que en cuanto habían cruzado, Eliyahu mismo dijo a Elisha,
Pide lo que he de hacer por ti antes que sea quitado de ti. Serio, ¿no? Tremendo, tremendo. A lo que dijo Elisha, por favor, que dos partes de tu espíritu vengan a mí. Ojo, miren esta transliteración, esta traducción está buenísima. Yo utilizo una traducción que se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Yo sé que no es el 100% kasher, pero qué traducción tan buena, tan precisa que es. Dice, por favor, que dos partes de tu espíritu vengan a mí. Ahí está mejor traducida que el resto de versiones. ¿Qué dicen el resto de versiones? Que una doble porción de tu espíritu venga a mí. Oh, ¿cómo así que una doble porción? ¿Sí? Si uno se refiere a doble porción es que si yo tengo 100, entonces el doble son 200. Por lo tanto sería superior. Pero Elisha no fue superior a Eliyahu. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con que dos partes de tu espíritu vengan a mí? ¿Cierto? Vamos a ver. Lo primero es aprender algo muy importante, dice el Talmud, Sanedrín 105b. Una persona tiene celos de todos, excepto de su hijo y de sus alumnos. ¿Sí? Pues cualquier persona normalmente, si es muy buena, vamos a decir, no sé, en el arte, pues es un cantante muy bueno. Si su hijo sale igual de bueno o pone una academia a sus estudiantes también, no va a sentir celos. Pero si por otro motivo aparece una persona tercera que también tiene un gran talento, pues va a sentir celos. Normal. Excepto cuando se trata siempre de su hijo o su estudiante. ¿Por qué? Porque su éxito se refleja bien en esa otra persona. Entonces eso hace parte como un poco del orgullo del hombre. No está siendo criticado, pero nos está enseñando que así también funciona el mundo. Y esta afirmación se deriva de los siguientes episodios. Primero, cuando David estaba próximo a morir, ¿qué le dijo él a Shlomo? Que sea, que tú seas mayor que yo, ¿cierto? Cuando estaba siendo ungido, el profeta Natán lo toma, le ponen la corona, le echan el aceite de la unción a Shlomo, y parte de la bendición dice que seas mayor que tu padre David. Y David no sintió celos de esa afirmación. No dijo nada, no puso peros, estaba muy feliz, era su hijo. Claro, todos pensamos en nuestro hijo, todos queremos que nuestro hijo sea mejor que nosotros, totalmente. Número 2. Elisha le pide a Eliyahu una doble porción, ¿qué? Una doble parte de su espíritu, no una doble porción. Ahora lo dije mal yo. Dos partes de su espíritu. Y Eliyahu no sintió celos de él. Vamos a ver ahorita la respuesta que le dijo Eliyahu, pero no se puso celoso de lo que estaba pidiendo. Ok. Y el tercero, Moshe Rabbeinu, que fue ordenado por Hashem poner su mano sobre Yehoshua y nos dice que no puso una mano sobre él, sino puso las dos. Entonces no sintió celos de su estudiante, ni Eliyahu, ni Moshe, ni David sintió de su hijo. Por eso se deriva que de esas personas nadie va a sentir celos por el éxito que puedan llegar a tener. Tremendos argumentos, muy cierto. Ahora dice la que da Isaac. Mientras que los poderes físicos tienden a disminuir con la edad, los poderes espirituales aumentan con la llegada de la edad. Miren cómo es de diferente, es inversamente proporcional. El cuerpo, entre más avanzan los años, menos capacidades tiene, motrices, físicas, mentales, ¿cierto? Pero, en cambio, el espíritu es diferente, porque entre más edad es mucho más sabio. Entre más edad tiene más claros muchos conceptos. Tiene algo llamado la experiencia, por lo tanto puede brindar mejores consejos, puede enseñar mejor a las personas, ¿cierto? Es inversamente proporcional uno al otro. Entonces, como resultado de ese fenómeno, las bendiciones, ¿cierto? O las oraciones para los demás generalmente se reservan hasta el final de la vida, ¿cierto? Qué bonito cuando el abuelito lo bendice a uno, cuando el papá lo bendice a uno. Yo soy feliz cuando paso Shabbat con mi padre, yo voy y le pido que me dé una bendición. Pues, ¿cómo no? Si ella tiene mucho más conocimiento, es mucho más sabio y ha vivido mucho más, entonces, obvio, y es mi papá también. Entonces yo voy
¿Quién me bendice? Claro, esas bendiciones son mucho más precisas y mucho más efectivas que cuando uno bendice a alguien más joven o uno más joven lo bendice a uno. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sucede eso, se reservan hasta el final de la vida, ya que en ese momento la persona que las otorga se encuentra en su punto más potente espiritualmente, más potente espiritualmente. Tremendo. Vamos a escuchar a Camila. Sí, Camila. Shalom, buenas noches. Pues hay un salmo, el Tejilí 90, que dice en una parte, que dice Moshe, es una plegaria de Moshe hacia Dios, que dice, entonces enséñanos a contar nuestros días y traeremos a nuestro corazón sabiduría. Y creo que eso es Exacto. algo que nos enseña, la edad y el tiempo es el que da la sabiduría. Y lo decía Moshe. Ese salmo lo escribió Moshe Rabbeinu, sí, y nos dice que en 70 años viven los justos y 80 los más fuertes. Muy bien, ese es un excelente comentario. Entonces, al final, con los años, se tiene una mejor perspectiva de todo y se empieza a entender mucho más. Por eso, aunque la fuerza del cuerpo disminuye, el espíritu lo que hace es incrementarse. Por eso el espíritu llega a tal punto que ya se quiere salir de este cuerpo y se va. Dice, no, ya este cuerpito no me da la talla para poder aprender más secretos de Hashem, para poder estudiar más Torah. Y se va, ¿sí? Sigue diciendo el comentario. Entonces Eliyahu legó sus conocimientos a su discípulo llamado Eliseo, cuando estaba a punto de partir de esta tierra. De hecho, advirtió, ¿cierto? Que a menos que este último lo viera ascender, no habría garantía de que Eliyahu hubiera legado suficiente ideas para asegurar que la misión de Elisha como sucesor fuera exitosa. ¿Qué fue la respuesta que le dio en ese momento Eliyahu a Elisha? Dice así, versículo 10. Has pedido una cosa difícil, pero si me ves, cuando se ha quitado de ti, te sucederá así, pero si no me ves, no sucederá. Entonces, la condición para que esas dos partes del espíritu de Elisha, de Eliyahu quedaran en Elisha, estaban condicionadas a que él viera el momento en que se iba de este mundo. ¿Sí? Ok. Cuando Eliyahu le dijo a Elisha que los poderes de observación eran la clave para determinar la cantidad del espíritu de profecía que adquiriría, en realidad le estaba diciendo que para que las bendiciones sean completamente efectivas, tanto el donante como el receptor deben estar en un estado de preparación, ¿cierto? ¿Por qué? Eso es el ejemplo como el agua. El agua de una fuente se desperdicia a menos que sea absorbida por un recipiente preparado para recibir el agua. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos un gran maestro, pero uno es un estudiante no tan bueno? Pues ese conocimiento no nos va a quedar, no lo vamos a conservar. Entonces, en el caso de la Torah, todos pensemos en un botellón de agua y que nosotros necesitamos ser un vasito. No podemos vaciar todo el botellón en un vaso, no cabe, es imposible. Pero si le vamos sacando de a vasito, otro vasito, entonces llegará y el botellón empezará a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Así se baja la Torah de este mundo. Uno no la baja de un día para otro. Esto es un estudio de toda la vida. Hay que empezar sabiendo qué es el Aleph Bet, qué es Bereshit, qué son los libros de la Torah, qué son los comentarios de Rashi. Después empezar a estudiar el Talmud, después a entrarse en el Midrash. Ya después de todo eso, y eso ya son como 20 años, ahí sí, de estudio, 20 años de estudio, por ahí sí ya puede empezar a mirar la Kabbalah. Tiene que aprender dentro de todo eso Musar y Alajá también. O sea, ese es un camino de toda la vida, es muy difícil. Entonces, por eso nadie puede decir lo logré, porque es un trabajo que no se acaba, nunca se acaba. Entonces, sigue diciendo Rashi ahora, que Elisha aparentemente pidió una doble porción del espíritu de Eliyahu. Así lo traducen la mayoría de las versiones. Pero en realidad, dice Rashi, en realidad pidió tener dos partes del espíritu de él. Eso significa que tendríamos que dividir el espíritu de Eliyahu en tres. O vamos a decir que tenía tres niveles de profecía.
tres niveles, como por ejemplo en las empresas, se llama el junior, el senior y el máster, ¿cierto? Entonces, no sé, el facilitador junior, facilitador senior, facilitador máster, o supervisor junior, senior y máster. Hay tres niveles. El Yahoo tenía el máster, para que todos entendamos. Lo que pidió Elisha fue que él tuviera dos de esos tres. Oh, entonces, ¿cómo cambia la ecuación cuando lo traducimos bien? No fue ser el doble de grande que Eliyahu, sino de la grandeza de Eliyahu tener dos partes, ¿sí? De las tres que poseía. Oh, entonces, miren cómo cambia un poquito la perspectiva. Hasta ese momento no teníamos esta información. ¿Cómo podemos extraerla? Hay que leer el hebreo y hay que estudiar los comentarios de los Jajamim. Solo este comentario que acabamos de decir lo dijo Rashi, el más grande comentarista, Rabbi Shlomo Itzhaki. Tremendo. Entonces, para cerrar la idea y no decir que incluso las traducciones pueden estar erradas, dice Rashi, entonces, si Eliyahu tenía tres y Elisha pidió dos, entonces nos quiere decir que por ende nadie iba a alcanzar jamás a Elisha, sino solamente él iba a tener dos niveles de profecía. Por lo tanto, él iba a ser doblemente superior a cualquier otro profeta del mundo. Oh, entonces ahora sí cuadró la ecuación, tanto por este lado como por el otro lado. Tremendo, tremendo. Esto yo sé que es algo que nunca nos imaginamos, pero cómo le llena a uno el espíritu descubrir estos secretos. Sigue diciendo Rashi, si estás lo suficientemente elevado para observar mi ascenso, sería una indicación clara de que tu petición será concedida, y si no, no. Sí, y yo imagino que eso tuvo que haber sido impresionante. Eso tuvo que haber sido impresionante, la manera en que se fue de este mundo leyajo. Ahora miremos esto. Él le dijo, si me ves cuando sea quitado de ti. Pero la palabra que usa allí es lequijaj. Y aquí vamos a aprender algo muy importante y con esto vamos a terminar por el día de hoy. La muerte está escrita en 6 formas distintas a lo largo del Tanaj. ¿Listo? Hay 6 formas distintas de mencionar la muerte. 3 de ellas se aplican a malvados y 3 de ellas se aplican a los justos. Miren cómo es de equilibrada la Torah. Hashem también creó el mal, claro que sí. Vamos a decir que el mal apareció revelándosele a Hashem cuando él domina el mundo, lo controla todo, es amo del universo, de las galaxias, y resultó que un ángel se le reveló. Eso es un pensamiento banal, es un pensamiento cristiano y católico. Eso no fue así. Todos tenemos un Satán que sirve a Hashem. ¿Para qué? Para ponernos a prueba, para ponernos tropiezos, pero es su trabajo. Pero Hashem lo controla, no tiene voluntad propia. Entonces, ¿eso cómo lo aprendemos? Porque siempre hay cosas positivas y negativas iguales equilibradas en la Torah. Hace una semana hablábamos del fuego que cayó del cielo. 6 veces fue positivo, 6 veces fue negativo. Ahora hoy nos está diciendo, 6 formas se nombra la muerte en el Tanaj. 3 para los justos, 3 para los malvados. ¿Cuáles son? Empecemos por lo malo. ¿Cuáles son los términos que se usa para la muerte de los malvados? La primera que se utiliza el Tanaj es Mejillá. Y dice el comentario, esta es la peor de todas las muertes, ¿cierto? Se aplica a las muertes de la clase de personas malvadas que no tienen conocimiento de la Torá ni sabiduría ordinaria en su haber y permanecen inconscientes del Creador y sus maravillas, ¿cierto? Y sus maravillosas obras. Entonces, eso se aplica a una persona que ni fu ni fa, ¿cierto? Ni es sabio en el mundo, ni es sabio de la Torá. Porque hay quien es sabio del mundo y no sabe la Torá, o viceversa, o quien es sabio de la Torá y no sabio del mundo. También hay quien tiene ambas, sabio de la Torá y sabio del mundo. Como todo esto que acabamos de ver en Tukot, ¿no? Las 4 especies. Entonces el Etrog, el Hadas, el Arabá y el Ulav. Son todos niveles diferentes. Sigue diciendo, la muerte de esas personas no es diferente a la muerte de los animales. Duro. Pero así lo está diciendo la Torah y así lo está escribiendo acá los Jamim.
Es irrelevante su muerte como la muerte de cualquier animalito. Eso sí pueda que le duela a una u otra persona, pero no es un dolor mundial. Sus almas perecen absolutamente, así como también perece su cuerpo. Ese grupo de gente malvada no tiene ni recompensa ni castigo que esperar jamás. Tal vez Shalom que no seamos de esos. ¿Y cuál ejemplo nos pone? ¿O cuál es la prueba? ¿Todo debe tener una prueba? Bereshit 7:13, la generación del diluvio. ¿Qué nos enseñan los Jamín, la Kabbalah, el Midrash? Que esas almas, perdón, que esos, sí, esas almas no van a resucitar. El día que sea Tejía Metim, toda la generación del diluvio jamás volverá a la vida. Y eso parte desde un principio, que es la temperatura en que cayó el agua y en que salió del fondo de la tierra también. Era Yatzolet Bo, ¿cierto? Era la temperatura del semen, porque ese era el pecado principal de la generación. Por lo tanto, a esa temperatura, dice, con todo el diluvio y con todo lo que pasó, el huesito de la reencarnación se desapareció, de la resurrección, perdón. Y por lo tanto, ese huesito que está por acá, el hueso luz, no va a resucitar a toda la generación del diluvio. Entonces, primer tipo de muerte de los malvados. Vamos por la segunda. El segundo tipo de muerte se llama Abadón, ¿cierto? Abadón. Y esta se refiere a los pecadores israelitas que murieron sin el beneficio de haberse arrepentido de sus pecados antes de su muerte. Para que no hizo Teshuvah siendo judío, ¿cierto? Entonces, esta muerte es peor que la descrita como Karet. Entonces, ojo. Segundo nivel se llama Abadón y aplica solo a israelitas. La primera solo aplicaba a una persona ignorante, sea judía o no judía. Dependía de su conocimiento de Hashem. El segundo depende del nivel de Teshuvah que alcanzó. Porque si la persona creció toda la vida y vivió creyendo que estaba haciendo todo correctamente y jamás sintió remordimiento, jamás corrigió sus caminos, jamás examinó su conciencia, entonces esta persona, antes de su muerte física en el Geinom, ¿qué hace? Sufre de una muerte llamada Abadón. Y es el segundo tipo de muerte. ¿Cuál es la prueba? Ikra 23:30. Allí está mencionado ese tipo de muerte. Y la tercera, negativa, de los malvados, se llama la pena de Karet, la muerte Karet, ¿cierto? Las personas culpables de Karet son juzgadas y después de haber cumplido la duración del castigo que se les haya decretado, sus almas son admitidas en el más allá. Oh, miren esto, tremendo. Esto que estoy diciendo lo dice Rabbeinu Behaye en su comentario a la Torá. Entonces, el Karet es un poquito menos dolorosa o menos dura que las dos anteriores, ¿sí? Pero ahora bien, la pena que se impone al Karet es dura, porque eso significa que muere uno joven o que ve morir a sus hijos, principalmente en eso se ve la pena Karet, y esa es dura, esa duele mucho. Despedirse muy temprano, aunque uno se va, pues uno siente más, pero más dura es cuando mueren los hijos de uno, que eso es peor que la muerte. Ahora vamos a hablar de los tres términos utilizados para los justos, ¿cierto? Los tres tipos de muerte son, una dice que es Geviá, ¿cierto? Geviá Asifá Vina. Es una sola compuesta de tres palabras. Y estos tres términos se utilizan todos en relación a nuestro padre Abraham. Por eso sabemos que se usa para los justos. ¿Por qué? Esto nos enseña que las tres son todas de una misma categoría. Están expresados en Bereshit 15:15 y 25:8. Y estas expresiones se aplican al tipo de personas justas que se trasladan al Gan Eden inmediatamente después de la muerte de sus cuerpos sin enfrentar ningún castigo. O quién sabe quién pudo lograr ese tipo de muerte, ¿no? El Midrash nos habla de 7 personas, entre ellos Benjamín, la hija de Naftali, creo que era, se llamaba Zerach, la que le cantó a Jacob que Joseph estaba vivo, bueno, y Batia, la que crió a Moshe Rabbeinu. Son personas que no tuvieron castigo después de la muerte, sino entraron directo al Gan Eden. Después lo estudiaremos un día. Entonces se utiliza solo para personas que tienen ese nivel. Por lo tanto, no son muchas las que han tenido ese tipo de muerte, pero ese es el nivel más grande.
Dos, se llama Lequijá. Aquí está refiriéndose al Yahuanabí, que será Lequijá, que seré tomado de ti. Esa fue la manera en que él se refirió a morir. Aunque no murió de una forma física, pues quedó entre un plano físico y espiritual, ¿cierto? Sí se supone que es desaparecer de esta existencia, parcialmente por lo menos. Entonces, esta expresión se aplica a quienes entran vivos al Gan Edén. Los anteriores murieron y su alma entró al Gan Edén. Pero este tipo de muerte es de aquellos que entran vivos al Gan Edén. Solo sabemos de dos en toda la historia. Uno se llamaba Enoch, Hanoch, mencionado en la Parashá Bereshit. Y el otro se llama Eliyahu Anabí, mencionado acá en este contexto. La Cábala nos enseña después que son dos ángeles que son jefes, ¿cierto? De todas las legiones celestiales, porque siendo humanos alcanzaron un nivel superior al de los ángeles. Hashem los pone como jefes de los ángeles. Tremendo. Es un nivel de santidad enorme. Y el último se llama Menujá, ¿cierto? Es descanso. Así traduce literalmente, descanso. Y esta es una expresión que promete la participación en la resurrección. Aquel que muere en Menujá, que descansa como en paz, como se dice, está mencionado en Daniel 12:13. ¿Qué se le dijo a Daniel? Tú descansarás y te levantarás a tu destino al final de los días. Se le prometió que va a resucitar entre los muertos a Daniel. Entonces al final, aquí se cierra el comentario diciéndonos que esos son los tipos de muerte que pueden sucedernos. ¿De qué depende? De cada uno, de cómo se comporta, esencialmente de las midot, esencialmente de cómo trata al prójimo. Entonces, Bezrat Hashem, vamos a dejarlo hasta acá. Leímos 10 versículos. Yo creo que todavía nos queda para un par de semanas más de estudiar esto de la desaparición del Eliyahu, porque tiene mucho material todavía. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Si no, pues nos veríamos Bezrat Hashem dentro de una semana otra vez. Ok, creo que no hay comentarios. Bueno, muchachos y muchachas, entonces Bezrat Hashem, invitados todos dentro de una semana, continuaremos este estudio. Todavía no se nos ha ido el Eliyahu, así que ahí está el suspenso para que todos se motiven a conectarse. Y Bezrat Hashem, seguiremos desentrañando más secretos de esto. A todos, Laila Table Kulam, Shalom. Gracias, More, muy